y algunos otros medicamentos que vienen aquí, como la verdad, como la oración. Entonces van a estar aprendiendo bastante los niños. Y bien, yo quiero invitarles para que vengamos, sumémonos también para poder hacer algo en favor de los niños, no solamente traerlos, participar. Y agradezco a todos los que ya están anotados, los niños, pero también los papás y los hermanos y hermanas que están anotados ya para la comida, para la limpieza, para ser maestros, para estar aquí con los sketches, de todas las áreas que están participando. Gracias por el esfuerzo. Mañana casi estamos ya para el día de mañana para empezar entonces. Bien, vamos a continuar con nuestro estudio bíblico y yo espero, como dije, que estos estudios, hermanos, les ayuden a ustedes porque es importante y tomen nota. Les pedí que trajeran lápiz, pluma, libreta o en su celular pueden hacer anotaciones, por supuesto, también, porque vamos a estar estudiando, y aquí tengo dos de mis estudiantes o mis exalumnos de interpretación bíblica, aquí, allá están atrás, el hermano Javier y la hermana Magda. Hace tiempo atrás fueron mis alumnos y ahora van a estar como alumnos entre todos los estudiantes aquí de la iglesia también. Ahora, es un poco complicado porque no quiero ser tan académico, pero es importante que recibamos información sobre cómo interpretar la Biblia. Recuerden que estamos en una serie que se llama Cómo estudiar la Biblia. Y una parte importante de cómo estudiar la Biblia es saberla interpretar. Entonces, esta es la segunda parte de por lo menos 10 o 15 partes de este tema que es principios para interpretar la Biblia o principios de interpretación bíblica. Y es muy importante, hermanos, que aprendamos a interpretar correctamente para evitar caer en errores que nos llevan a veces a aplicar y a vivir de una manera equivocada. Vamos a estar revisando algunos versículos que han llevado a los cristianos en diferentes épocas y en diferentes contextos a vivir la palabra de Dios de una manera equivocada como resultado de haber interpretado equivocadamente la Biblia también. Y vamos a estar revisando algunos principios o algunas reglas. Hoy quiero hablar de dos reglas. En primer lugar, la regla de oro, la regla máxima, o como algunos estudiosos en Biblia la llaman, la regla fundamental de la interpretación bíblica. Y esta regla fundamental dice que la Biblia se interpreta a sí misma, o la Biblia es su propio intérprete. En palabras sencillas, esto significa que lo que yo veo en la palabra, lo que yo veo en un versículo bíblico, yo puedo entenderlo a la luz de todo lo que dice la Biblia también. Es decir, yo no puedo quedarme con ese versículo de manera aislada y pretender que lo que yo pienso que dice, eso es lo que dice. Yo tengo que entender, hermanos, que hay textos muy fáciles de entender, muy fáciles de explicar, pero hay otros que necesitan profundidad para estudiar y aprender los principios y las verdades y los mandatos y aplicarlos en nuestra vida. Esta es una de las cosas que necesitamos hacer entonces nosotros en el tema, gracias, de la interpretación bíblica. Es que con ese micrófono se escucha mi voz muy fea y con esta también, pero menos fea. Sí, es más claro gracias. Entonces, muchos errores doctrinales, hermanos, han surgido que han contaminado incluso la iglesia cristiana porque se han infiltrado doctrinas equivocadas que no son bíblicas. Y a veces parece que son bíblicas, pero la realidad es que no lo son. Y todo debido a que se ha ignorado este principio, el principio máximo, repito, que es que la Biblia se interpreta a sí misma, ya que algunas personas toman pasajes bíblicos y los interpretan aisladamente sin permitir que otros textos de la Biblia den claridad al asunto en ese versículo bíblico. Y es que la forma en que interpretamos los textos bíblicos van a marcar nuestra fe, van a marcar nuestra conducta, van a marcar nuestra moralidad también. Mire lo que hacía el apóstol Pablo, Hechos capítulo 20. Vaya conmigo por favor allá al Nuevo Testamento y quiero iniciar en este versículo. Obviamente que no es el único versículo que vamos a estudiar o a ver. Hechos capítulo 20, versículo número 27. Si lo tiene me dice amén. Hechos capítulo 20, versículo 27. Dice el apóstol Pablo, hablando a la iglesia de Éfeso, a los ancianos de Éfeso, cuando él se estaba despidiendo ya prácticamente porque no regresaría. Dice el versículo 27, porque no he rehuido anunciaros todo
el consejo de Dios. Y eso es importante que lo entendamos. Todo lo que dice la Biblia tenemos que estudiarlo nosotros, no solamente partes aisladas. Yo sé que a nosotros nos encantan los salmos, porque los salmos están cargados de mucha emotividad. Los salmos están cargados de muchos sentimientos. Las cuestiones que estaban pasando, los escritores de los salmos evidencian de cómo se sentían y nos identificamos. Pero no podemos vivir nosotros de los salmos solamente. Necesitamos algo más sólido, necesitamos doctrina también, necesitamos historia también, y todo eso nos enseña en la palabra de Dios. Así es que todo estudiante de la Biblia tiene que estudiar todo lo que Dios ha dicho en su palabra, no solo una parte, no solo los salmos. Y hay gente que solo se sabe el Salmo 23, el Salmo 91, el Salmo 121 y el Salmo clave, Salmo 117, porque es el más cortito, ¿verdad? Entonces esos son los salmos y se la vive repitiendo los mismos salmos. Pero usted, si quiere crecer, tiene que estudiar toda la Biblia. Repito, si usted tiene que crecer, ¿cuánto de la Biblia tiene que estudiar? Toda. Okay, hay otros que se afanan en el Apocalipsis y en el afán de querer tener razón en una postura están solamente predicando sobre Apocalipsis. No, hay muchos temas que la Biblia aborda y tenemos que estudiar todo el consejo que Dios ha dicho, como el apóstol Pablo lo manifiesta. Entonces, el cristiano normal necesita lo que Dios ha dicho en la palabra y cómo también se tiene que aplicar en la vida diaria. Porque no sirve de nada que nosotros aprendamos Biblia y no la entendamos y por obvias consecuencias no la apliquemos en nuestra vida. Mire, yo sé que hay muchos conceptos bíblicos que son extraños para nosotros cuando estudiamos la Biblia y si alguien no le explica a usted, si alguien no le dice a usted lo que significan, quizás nunca va a saber lo que significan. Por eso es importante que quien se para aquí para poder predicar, para poder enseñar la Biblia, la persona que lo haga, el maestro, el pastor, el predicador, entienda e interprete bien la palabra de Dios. Porque si no estaremos fracasando en el llamado divino. Pablo le dice a Timoteo, yo quiero que tú prediques, te encarezco delante de Dios que prediques en tiempo y fuera de tiempo. Pero también le dice, quiero que tengas cuidado de ti mismo, pero también de la doctrina. Ok, entonces los que nos paramos aquí tenemos este desafío enorme de poder entender e interpretar bien la palabra para explicarla después también mejor todavía, claramente. ¿Vamos bien? Bueno, si usted quiere preguntarme, recuerde, levante la mano. Por ahí voy a pedirles que estén listos con otro micrófono. Y levante si usted quiere preguntar sobre, obviamente, el tema que estamos viendo, ¿verdad? Entonces, las escrituras, hermanos, muchas veces las personas, los predicadores, los líderes, los pastores, los cristianos, los utilizan para apoyar actitudes o para apoyar actividades también que parecen, repito, parecen ser bíblicas, pero no lo son. Y son a veces actitudes o conductas no cristianas. Por ejemplo, cuando la Biblia habla de la poligamia y se ha utilizado, muchas personas han utilizado los temas donde la Biblia habla sobre la poligamia para justificar la poligamia o el adulterio. Dicen, pero si la Biblia, pero si Abraham, mira, si David, mira, si los reyes de Israel tuvieron muchas mujeres, ¿por qué yo no puedo tener? Y es que, repito, tomamos versículos de la Biblia aisladamente y no entendemos lo que dice todo el contexto de la Biblia. Por eso, repito, esta regla fundamental que usted debe de saber. La Biblia se interpreta a sí misma. Cuando usted no entiende un versículo, tiene que ir a lo que dice toda la Biblia respecto a ese asunto para poder tener claridad. Porque un solo concepto en un versículo no está definiendo toda la voluntad de Dios. ¿Me está siguiendo? Otra vez lo digo. Un concepto en un solo versículo bíblico no define toda la voluntad de Dios. Ok. Recuerda cuando al profeta Oseas Dios le dice, quiero que vayas y te consigas una mujer. Pero esta mujer es una mujer que ha tenido amantes, tiene otros maridos. Es una mujer que vende su cuerpo, que se prostituye. Quiero que te cases con esa mujer. Y algunas personas dicen, yo creo que estoy sintiendo un llamado como Oseas.
Porque mire, es que me está hablando Dios que me consiga una filistea. Abrí la Biblia y me apareció esto ahí. Dios quiere que me consiga una filistea, como esto es en el argot cristiano, ¿verdad? Entonces tenemos que entender lo que dice todo el contexto de la Biblia y no irnos por un solo versículo. Bien, los principios correctos, hermanos, de interpretación van a prevenir precisamente que apliquemos incorrectamente la palabra de Dios. Ahora, a mí me encanta cuando estudiamos la vida de Jesús, porque Jesús fue un intérprete magistral de la palabra de Dios. Pero también yo tengo que decirles que Jesús no dijo todas las cosas sobre todos los asuntos que vivimos en la vida cotidiana. Y le voy a poner un ejemplo bien claro. ¿Sí? Porque a veces decimos, es que lo que dijo Jesús es todo. No lo dijo todo. Por ejemplo, Jesús no habló todo sobre el tema del divorcio. Jesús dijo, hay una sola causal, porque le preguntaron a Jesús, vinieron los fariseos y le hicieron una pregunta y le dijeron, ¿por qué en la ley Moisés nos permitió divorciarnos mediante una carta de repudio? Y entonces Jesús dice, bueno, es que en el principio no era la voluntad de Dios esa, en el principio no era así. Dios quería que el hombre y la mujer fueran una sola carne y lo que Dios unió, nada ni nadie los separe en esta vida. Pero entonces Jesús dijo, pero lo hizo Moisés por la dureza de su corazón, entregar carta de repudio. Y obviamente que esto daba pie a que había una permisividad para el divorcio desde el punto de vista de Jesús al interpretar la ley. Pero también Jesús dijo, a no ser por causa que haya adulterio, es que puede haber un divorcio. Pero hay que recordar que en el contexto en el cual Jesús habló, en el que usó esas palabras, este pasaje en Mateo sobre todo, Jesús estaba hablando a una comunidad de judíos, que tenían la ley como norma de vida. Pero cuando la iglesia empieza a crecer y entonces gentiles o no cristianos, o no judíos empiezan a convertirse, empiezan a haber matrimonios mixtos donde los dos no son judíos. Es más, los dos no son cristianos, hay un cristiano y un no cristiano en el matrimonio. Y entonces Pablo tiene que introducir una nueva enseñanza respecto al matrimonio y al divorcio. Por eso les insisto, un solo versículo no nos da a nosotros toda la expresión de la voluntad de Dios. Hay que estudiar todo el contexto de lo que dice la Biblia. Pero repito, Jesús fue un intérprete magistral de la palabra y frecuentemente a Jesús lo llamaban maestro por su interpretación y la aplicación que hacía, obviamente, a las escrituras del Antiguo Testamento. Pero también la gente decía, es que le enseña la Biblia de manera diferente, lo enseña diferente a los fariseos, lo enseña como con una autoridad muy diferente. Y el error de los judíos y de los maestros judíos también fue la mala interpretación incluso de la clase de Mesías que ellos esperaban, porque para ellos Jesús no cumplió con los lineamientos del Mesías, pero esto era debido a una mala interpretación también. La diferencia básica entre los apóstoles y los fariseos fue esa interpretación diferente que había de las escrituras en su momento. Incluso el rechazo de Israel como nación fue el resultado de la interpretación equivocada que tenían del Antiguo Testamento, porque ellos querían un libertador, ellos querían a un hombre como esos jueces de Israel que eran llenos del Espíritu Santo. Incluso usted tiene que saber que los discípulos mismos esperaban que cuando Jesús resucitó, Él se levantara en una guerra revolucionaria contra el Imperio Romano. Cuando Jesús le dice que vendría el Espíritu Santo y ellos tendrían poder, ellos se emocionan, porque el único parámetro que tenían de interpretación era el parámetro del libro de los jueces. Cuando el Espíritu Santo descendía, ellos lo relacionaron y dijeron, wow, si los jueces, uno de ellos mataba a muchos filisteos, imagínense que 12 de nosotros seamos llenos del poder de Dios, ¿qué podremos hacer? Estaban interpretando también de alguna manera incorrectamente lo que era el descenso del Espíritu Santo. ¿Vamos bien hasta acá? Amén. Bueno, la semana pasada, hermanos, dijimos que Satanás fue el primer intérprete de las palabras de Dios. Dijimos, sin embargo, que las interpretó para sí mismo, insinuando a Eva, engañando a Eva y poniendo en tela de duda los mandamientos que Dios le había dado a los hombres, en este caso a Adán y a Eva. Vemos cómo Satanás tuerce las palabras de Dios y dijimos la semana pasada que la Biblia se puede torcer.
Ok. La Biblia se puede torcer y lo miramos en el trabajo que Satanás hizo con las palabras que Dios le dijo a Adán y a Eva. Y Satanás interpretó enfocando siempre la prohibición de Dios hacia el hombre y magnificando esa prohibición también. Si yo quiero enfocar un poquito esto o acentuar esto, que muchas de las veces que nosotros acentuamos algo negativo en la Biblia, es probable que estemos también torciendo la escritura. Ok, Satanás siempre va a acentuar lo negativo de Dios. Es decir, a veces la gente dice, pero ¿cómo un Dios de amor mandó a asesinar a tantos inocentes en el Antiguo Testamento? ¿Han escuchado eso? ¿Cómo un Dios de amor creó un infierno? ¿Cómo un Dios de amor permite tanto sufrimiento? Bueno, es que estas personas solamente han visto la parte negativa que se acentúa para interpretar la Biblia de manera incorrecta. Ayer platicaba yo con alguien y le hablábamos sobre la justicia de Dios. Yo le decía, la justicia de Dios no la comprende la mente humana, porque para nosotros lo que nos parece injusto es porque no conocemos el corazón de las personas. Aún el juez más honesto, el juez que tenga todos los elementos para poder emitir un juicio, un veredicto en un juicio, se puede equivocar. Ya sea por la legislación del país que no le da para más, o ya sea porque no entiende algunas cosas que le son ocultas, pero Dios no. La justicia de Dios nunca la deberíamos comparar con la justicia del ser humano, porque no somos como Dios. Amén. Entonces, cuando nosotros entendemos esto y vamos a todo el contexto de la Biblia, repito, hermanos, nosotros dejaremos de enfocarnos en aquello que está desvirtuando la verdad de la palabra de Dios. Y es lo que Satanás hace, tergiversar las palabras de Dios y le da un sentido que no tiene a la Biblia. Cuidado con eso. Usted y yo tenemos que buscar primero el sentido que tiene el versículo bíblico, es decir, acercarnos lo más posible a lo que significó originalmente ese pasaje bíblico y después aplicarlo. ¿Va conmigo? Ok. Lo repito porque algunos los veo cabeceando ya. Menciono, repito, reitero, que lo primero que tenemos que hacer antes de aplicar la palabra de Dios, antes de aplicar un principio, es entender lo más cercano posible a lo que significó para las personas a las cuales se dirigió ese versículo de la palabra de Dios. Y para eso necesitamos nosotros reglas de interpretación, ¿sí? Y estamos en esta primera regla que llamo yo, más bien llamo yo la regla fundamental, la regla de oro. Cuando nos acercamos a la Biblia hay que entender que la Biblia se interpreta a sí misma, la Biblia se aclara a sí misma cuando estudio todo el contexto y no debo de quedarme con un solo versículo. Miren, un ejemplo clásico lo tenemos en Mateo capítulo 4, vaya conmigo para allá por favor. Mateo capítulo 4, en la tentación de Jesús en el desierto, que este versículo o este pasaje ha sido explotado de diferentes maneras para hablar de diferentes temas. Pero del 1 al 11 quiero leerlo para ustedes y con ustedes obviamente también. Dice la palabra: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, Mateo 4, para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Pero Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo, la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Mire qué interesante la manera en que Jesús responde. Porque mientras Satanás tuerce el sentido de lo que Dios había dicho en cada uno de
de estas palabras que obviamente venían de la escritura del Antiguo Testamento, pero Jesús responde con una manera correcta de interpretación de la palabra que Satanás había torcido. Cuando le dicen, mira, ¿sabes qué? Tírate. Dios ha dicho que si tú caes, es más, no vas a tropezar. Él va a mandar ángeles para que te sostengan. Así dice la Biblia. Y efectivamente así dice la Biblia. Pero el sentido que le estaba dando para ese momento era el equivocado. Y Jesús dice, no, momentito, tú no vas a tentar ni yo vamos a tentar a nuestro Dios. ¿Sí? No lo voy a tentar a Él. Después le dice, ¿sabes qué? Todos estos reinos que yo tengo, que me pertenecen, te los voy a dar si tú me adoras. Porque sabe, si alguien sabe de Biblia más que el mejor estudioso de Biblia, es Satanás. Si alguien sabe de Biblia, es el enemigo. Usted y yo no estuvimos cuando se escribió el Antiguo Testamento, ni en los eventos del Antiguo Testamento. Déjeme decirle, él sí estuvo. Y él se sabe la Biblia más que usted. Así es que empezar a alegar con el enemigo está, como dicen, de color de hormiga. Y usted tiene que prepararse entonces para entender el correcto sentido de la escritura, para saber cómo responder a Satanás. Amén. Ok, entonces cuando estudiamos la Biblia, tenemos que dejar que la Biblia hable por sí misma y nos aclare, porque quien escribió la Biblia o quien inspiró a los escritores de la Biblia es el Espíritu Santo. Y Él nos puede aclarar. No hay que quitarle, no hay que añadirle nada, sino que la Biblia sea el propio comentarista y el Espíritu Santo nos va a guiar para comparar en uno y otro versículo para poder entender. Sí, repito que hay versículos de la Biblia, textos que son muy fáciles de poder interpretar. Sí, pero hay textos que necesitan o que requieren un estudio profundo, un análisis profundo de nosotros, una investigación seria. Y eso es a lo que los quiero llevar a ustedes. No necesariamente, hermanos, que seamos nosotros estudiantes de instituto, pero sí necesitamos en estos tiempos que son peligrosos, donde abundan falsas doctrinas, falsas corrientes filosóficas, y que a veces los propios pastores no identifican qué sí es correcto y qué no es correcto. Y a veces tomamos de una corriente de doctrina, a veces tomamos de otra corriente, hacemos una mezcolanza. Y entonces nos parecemos un poquito a aquellos y un poquito a aquellos y un poquito a aquellos y un poquito a aquellos. Estamos así como los Frankenstein cristianos, ¿no? Estamos como que empatados de muchas doctrinas. ¿Sí? Y este año, si Dios nos permite, antes de que termine el año, queremos hablar un poquito acerca también de nuestra identidad doctrinal que es necesaria. Necesitamos hablar un poquito de lo que creemos nosotros. No lo voy a hablar, obviamente, con esos temas necesariamente sobre la declaración de fe punto por punto. Lo voy a referir, pero voy a estar hablando en mis sermones acerca de lo que creemos nosotros como iglesia, para que usted lo mantenga siempre en mente. Entonces, esta es la regla, repito, de oro, la Biblia. ¿Cuál es la regla de oro? La Biblia se interpreta a sí misma. A ver, creo que no me escucharon o no lo entendieron. Repetimos, la Biblia se interpreta a sí misma. Ok, ahora vamos a esta primera regla, que es una regla muy interesante, porque usted tiene que entender que Dios utilizó, cuando reveló su voluntad, Dios utilizó medios humanos para hacerlo. En este caso, el lenguaje humano, a través de ella, comunicó su voluntad a Dios. Y esta regla dice que se deben tomar las palabras que aparecen en la Biblia en el uso ordinario o normal de la época en la que se escribió. Y eso es una dificultad. Es decir, yo no puedo tomar una palabra que aparece en la Biblia en el uso de mi tiempo, porque en mi tiempo esa palabra, aunque viene en la Biblia, puede significar otra cosa. Entonces yo tengo que entender lo que significó esa palabra o cómo se usó normalmente en el momento en el que se escribió. La semana pasada me hacían una pregunta respecto a las versiones de la Biblia. Yo respondía medianamente, pero mencioné que iba a hablar un poquito acerca de eso hoy. Déjeme continuar con esa explicación de la semana pasada, porque el tiempo acá lo tengo encima también. Miren,
hay que entender que hay 3 o 4, o 5 o 6 palabras que debemos nosotros de tomar muy en cuenta. La primera de ellas es la palabra revelación. Quiero hablar un poquito acerca de la diferencia entre revelación, inspiración e iluminación. Revelación, inspiración e iluminación del Espíritu Santo. ¿Qué es la revelación? La revelación es la manera en que Dios se da a conocer al hombre. Ahora hay 2 tipos de revelación. La revelación natural, que es la manera en que nosotros conocemos a Dios por las cosas que están en la naturaleza, por las cosas que Dios creó, que nos llevan a pensar que hubo una inteligencia suprema, que un ser inteligente es el que tuvo que hacer todo en orden, incluso nuestras células del cuerpo. Como cada célula, el salmista lo decía en el Salmo 139, se va tejiendo en el cuerpo, dando lugar a tejidos y órganos que son funcionales para la vida de cada ser humano. Cómo miramos el cosmos, cómo el orden de la propia naturaleza, todo eso se le llama revelación natural. Es decir, miramos, decimos, debe haber un creador para eso. Pero también está la revelación especial. Sí, y la revelación especial, mi esposa hablaba el día domingo en el libro de Hebreos, hablaba que Dios ha hablado de muchas maneras en el pasado. Antes habló por los profetas, pero dice ahora nos ha hablado a través de su Hijo. La revelación especial son las Escrituras, es la Biblia. Sí, es la manera en que Dios comunicó su voluntad y lo dejó, en este caso, por escrito. Ahora, la experiencia o el proceso de dejarlo por escrito se llama inspiración bíblica. El apóstol Pedro dice que los santos hombres de Dios en el pasado no hablaron desde su propio corazón o su voluntad, sino que el Espíritu Santo los inspiró para poder escribir. El apóstol Pedro también dice en Timoteo que toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Sí? Y la palabra inspiración en el griego es pneustos, que significa soplado por Dios. ¿Qué es lo que significa inspiración? Ya estoy con el otro término. Ya no es revelación, ahora es inspiración. Inspiración es la acción del Espíritu Santo de poder dar las palabras al hombre para ponerlas por escrito, en este caso en la Biblia. ¿Ok? Es la manera en que el Espíritu Santo trabajó usando la voluntad, usando lo que el hombre tenía, incluyendo su personalidad y su lenguaje. Y debido a eso, nosotros entendemos que al Dios inspirar las palabras, no los conceptos, las palabras, no la idea, las palabras, no que le estaba dictando, sino usó Dios al propio ser humano para inspirarle y poner por escrito la revelación de Dios. ¿Me estoy explicando? A eso le llamamos inspiración. Nosotros como iglesia, declaración de fe, punto número 1, creemos. Perdón, estoy mal, es el número 2. Número 2, número 3. Creemos en la inspiración verbal de la Biblia. Y eso significa, tiene un significado especial. Creemos en la inspiración verbal. Tenemos que añadir también la palabra plenaria. La inspiración verbal significa no que Dios inspiró el concepto, porque algunos estudiosos en Biblia, algunos teólogos dicen que Dios inspiró nada más un concepto y entonces el hombre lo desarrolló. No. Significa que Dios inspiró las palabras para que los hombres de Dios escribieran siendo dirigidos por el Espíritu Santo. Esto significa, la palabra verbal viene de una transliteración del latín, del griego al latín, perdón, del latín al español, que es la palabra verbum. La palabra verbum en el latín significa palabra. Sí, por eso decimos, creemos en la inspiración verbal de la Biblia. Creemos en la inspiración plenaria también de la Biblia, que significa que todo lo que está en la Biblia, Dios lo inspiró. Ahora, aquí hay un dato interesante. Usted y yo tenemos que entender que lo que fue inspirado no es la Biblia que usted posee. Esa Biblia Reina Valera 1960 no está inspirada por Dios. No es a lo que llamamos Biblia inspirada. Llamamos que Dios inspiró a los hombres a escribir los primeros escritos. Que al paso del tiempo, usted tiene que saber que se escribieron en papiros. Esos escritos no se preservaron, pero hay copias de los originales, códices
que permanecen todavía, como el Códice Sinaítico, el Códice Vaticano. Esos códices permanecen como las copias de los originales. Entonces, todas las traducciones de la Biblia, ¿sí?, se basan generalmente o en esas copias de los originales o en traducciones de esas copias de los originales. Espero que me esté siguiendo. No le resta valor porque es muy interesante cómo la Biblia, a diferencia de otros escritos, no se contradice, sino se explica a sí misma. A ver, ¿me están entendiendo o piensan que estoy haciendo una herejía o ya les defraudé con su Reina Valera? ¿Qué estoy diciendo? Que más bien las traducciones a lo largo del tiempo y las versiones, sobre todo las versiones, dieron lugar a diversidad de interpretaciones, porque hay palabras que tienen no solamente una connotación. Usted tiene que saber que de un idioma a otro hay palabras que no tienen un significado en otro idioma, no tienen una palabra en otro idioma. ¿Qué hacen entonces los traductores? Utilizan las palabras que más se asemejan para poder traducirle a otro idioma, pero allí ya se pierde la esencia de lo que significó originalmente. Y entonces eso da lugar a otras interpretaciones. Acá hay una pregunta, por favor. Espero que me estén siguiendo, hermanos. No quiero que caigan en confusión ustedes. Adelante. Pastor, nos había comentado que nos iba a enseñar después sobre diferentes versiones de la Biblia. Sí. Yo sé que a lo mejor lo que voy a decir es un poquito muy loco, pero no podríamos aprender, o sea, del original, porque, bueno, yo sé que es demasiado extenso, pero si te vas directamente al original, yo me sentiría incluso muchísimo más tranquilo, porque sí es cierto, hay palabras que no están pues, en el español, pero vas y haz de cuenta que, pues sí, ya aprenderías completamente qué fue lo que exactamente quiso decir. Sí, sí se puede. Se puede, tendrías que hacer unos 4 años de hebreo más o menos y otros 4 años de griego y estudiar algunas lenguas muertas también, en las cuales están también las traducciones del original. Entonces sí se puede. ¿Y habría algún libro que nos recomendaría para...? Si estudias griego y hebreo, hay libros en los cuales puedes tú basarte porque hay Biblias en el griego y en el hebreo. Okay. Hay Biblias. Pero necesitas estudiar profundamente las lenguas. Ahora, ¿cuál es la ventaja? Que ya hay personas que se han dedicado a eso. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos sus comentarios bíblicos, pero entendiendo que esa es una interpretación de ellos. ¿Sí? Entonces, lo correcto es tomar un comentario, 2 comentarios, 3 comentarios, aprender un poquito de griego y de hebreo, también saber directamente qué me está diciendo cada una de las palabras, qué significaron, o sea, requiere bastante estudio. Entonces, sí, nosotros obviamente no podremos estudiar ni profundizar tanto, pero hay que acudir a aquellos que ya lo hicieron. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, sí podemos. Ahora, para que no se asusten, tengo que decirles que la Reina Valera 1960 está basada en una de las copias originales. ¿Ok? Para que no se vayan a asustar. ¿Sí? Es decir, no, que está tergiversada. No. Hay otras revisiones que se han hecho, pero la Reina Valera, la Biblia de las Américas, está basada en las copias originales. Otra duda, ahorita que me acordé de Oseas, del libro de Oseas, está el documento original. Alguien dijo, aquí hablan de un tal Oseas, vamos a ponerle un nuevo libro que se llame Oseas, o pues sí, ¿verdad? Porque no creo que hubieran libros separados, ¿verdad? No sé si entendí la pregunta. Pero ¿por qué le pusieron Oseas? Esa es la pregunta, ¿no? Sí. Sí, casi todos los libros llevan el nombre de su autor. En el caso de los profetas, llevan el nombre de su autor. ¿Sí? En el caso únicamente de
uno de los libros de los profetas que se llama Lamentaciones, lleva ese nombre, pero fue escrito por Jeremías o probablemente por Baruch, que era su amanuense o su escriba. ¿Sí? Pero todos los libros de los profetas llevan el nombre de profeta. ¿Okay? Los libros, por ejemplo, del Antiguo Testamento, como el Pentateuco, llevan el nombre, es de acuerdo a la primera frase que aparece en el libro. Por ejemplo, en el caso de Génesis, la palabra que aparece en el principio es Bereshit en el hebreo, y Génesis, ¿sí? Por eso se le pone Génesis. La palabra Éxodo significa salida, porque habla acerca de la salida de Egipto. Deuteronomio, por ejemplo, significa segunda ley o la repetición de la ley, porque lo que viene en Deuteronomio es todo lo que Dios dijo en el Sinaí, en Éxodo capítulo 20, todo está ahí escrito. Entonces, por ejemplo, el libro de los jueces, porque lo que va a hablar son de los jueces. Por ejemplo, el libro de los reyes, originalmente eran 4 libros, que son los 2 libros de Samuel y los 2 libros de Reyes. Y bueno, así está, ¿no? Pero me estoy concentrando mucho en esto, me haces hablar de más. Pero bueno, estoy en lo de las versiones. Entonces, las versiones son las que tienen diferentes interpretaciones. Por eso es correcto que yo utilice una Biblia base. Nuestra Biblia base, ya más que por tradición, que por otra cosa, es la Reina Valera. Tómela, no está haciendo mal, toma su Biblia base. Yo le recomiendo que tome 2 o 3 Biblias de referencia también, o Biblias, perdón, que sean de otras versiones, para que le ayuden a la comprensión del texto bíblico. Bien. Entonces, no tengan miedo también, y qué tal si me equivoco, y qué tal. Dios conoce nuestro corazón, hermanos, pero mientras más estudiamos, mejor interpretaremos y mejor aplicaremos en nuestras vidas también. Ok, bueno, creo que no hay otra pregunta, ¿verdad? Pues no me van a dejar ustedes terminar. Entonces, tenemos que interpretar la Biblia de acuerdo a los principios de la comunicación humana, porque Dios utilizó, repito, la comunicación y el lenguaje para darnos a conocer su voluntad, su persona y los propósitos que tiene con el hombre. Porque cuando uno quiere comunicarse, cuando uno quiere dar a entender o explicar algo, usted sabe que aunque sean eventos históricos, cuando cuenta alguna anécdota, cuando cuenta, por ejemplo, un concepto o lo que está pensando o algo que sucedió, siempre uno va a recurrir al lenguaje, ya sea al lenguaje oral, o sea, hablado, o al lenguaje escrito. El que oye entonces o el que lee no va a tomar sus palabras a la ligera o les va a dar el significado que él quiere, ¿verdad? Usted quiere que esa persona entienda lo que usted está tratando de decir. Si usted ha jugado al teléfono descompuesto, ¿ha jugado ese juego? ¿Verdad? Que se forman en una fila y la última persona o la primera persona, como sea, dice una frase, una palabra, y se tiene que hablar al oído de cada persona, y en general la frase que dijo la persona inicial es totalmente diferente a la frase con la que terminan. Teléfono descompuesto. Esto pasa muchas veces también cuando se trata uno de comunicar. Tenemos que estar seguros de que las personas están entendiendo lo que yo quiero decir. Y es muy interesante, hermanos, que la Biblia, le repito, escrito por más de 25, 30 personas, incluso más de 30 personas, la Biblia no se contradice en diferentes momentos, en diferentes épocas, en diferentes circunstancias, en diferentes contextos, pero las personas no se contradijeron, porque hubo un hilo en común que fue el Espíritu Santo que los inspiró. Ahora, Dios ha cuidado no solamente revelarnos e inspirarnos, sino Dios ha cuidado la transmisión también de la Biblia, porque esto también es lo que sorprende de la Biblia, hermanos, que cuando usted revisa escritos de otras personas que vivieron incluso en los tiempos de Jesús, y aunque no ha sido tanto el tiempo que ha pasado, usted encontrará que hay muchas contradicciones con esos escritos que aparecieron después. Pero cuando se trata de la Biblia, se han encontrado escritos que coinciden con esos primeros códices. Se han encontrado, todavía en el siglo XX, se encontraron algunos rollos en lo que es en las cuevas de Qumran, en el Mar Muerto. Se encontraron rollos de Isaías, casi una gran parte del libro de Isaías, que coincidía perfectamente con lo que ya se tenía de Isaías.
Es decir, Dios ha cuidado aún eso, la preservación de la palabra. Si Dios ha cuidado eso, tenemos que cuidar entonces la manera en que interpretamos nosotros. Ok, otro concepto, y termino con esto, es el concepto de iluminación. ¿Qué es la iluminación? Es el entendimiento que tenemos de lo que Dios ha revelado cuando lo interpretamos, o antes de interpretarlo, mejor dicho. Es decir, yo entiendo un versículo y eso es por el Espíritu Santo que me iluminó a mí. Ok, ¿vamos bien? Bueno, ya no me saquen por favor de otro tema porque luego hablo mucho y no termino mi tema. Bien, entonces, es imperativo, hermanos, para la comunicación humana interpretar lo que la persona nos quiso decir, cuál era su propósito y su intención. Es decir, interpretar el significado original del autor. Y esto es lo que deberíamos buscar nosotros. ¿Por qué el apóstol Pablo dijo estas palabras? Porque tiene que saber usted, esta primera regla, repito, dice que tenemos que interpretar las palabras en el uso ordinario o el uso normal de la época en que se habló. Usted tiene que saber que cada idioma tiene diferentes modismos. En español, por ejemplo, cuando decimos que una persona ha perdido la cabeza, no es que literalmente ande con la cabeza colgando o que le cortaron la cabeza. Esto es un modismo para decir que esa persona ha perdido la razón o no está pensando cuerdamente. Otra expresión que usamos nosotros es cuando vemos a un muchacho, ¿verdad?, que se le quedan mirando a las muchachas con malas intenciones. Dicen, mira cómo se las come con los ojos. Y no es que los ojos tengan bocas o dientes o garras o colmillos, no. No estamos ahí hablando de canibalismo ocular, sino estamos diciendo que es una mirada tan profunda, una mirada con una connotación incluso sexual o una connotación de admiración también. Y el hebreo y el griego, que son los idiomas en que principalmente se escribió la Biblia, también tienen modismos y tenemos que discernir, tenemos que descubrir el sentido correcto para no correr riesgos de una interpretación equivocada. Mire, como ya el tiempo tengo ya muy poquito, quiero solamente tenía yo aquí varios textos bíblicos, pero vamos a Lucas 14:26. Voy a leer algunos textos acá, solamente para que ustedes puedan entender de lo que hablamos cuando decimos modismos. Lucas 14:26, referí también este pasaje la semana pasada. Dice así, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lo leemos otra vez. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Qué dura palabra. Cuando la palabra aborrecer aparece aquí y nosotros no hacemos caso a estas dos reglas que mencioné. Número uno, la Biblia se interpreta a sí mismo. Y número dos, estamos usando esta palabra en nuestro contexto. Pero esta palabra tenemos que entender qué es lo que significa realmente. Si usted tiene que saber que esta palabra aborrecer es un modismo que significa tener menos prioridad, amar menos, elegir menos o desfavorecer. Eso es lo que significa aborrecer. No significa odiar. Pero hay sectas, hay falsas enseñanzas que han dicho que ya eres cristiano y ahora si no te quieres no te preocupes. Es más, tú también tienes el derecho de no quererlo porque dice la Biblia que tienes que aborrecer para poder seguir a Jesús, aún a tu familia. Esto es un concepto equivocado cuando no se interpreta correctamente porque no entendemos esta regla. Mateo 10:37, vaya conmigo, para poder entender mejor este pasaje bíblico. Mateo 10:37. Mateo 10:37 dice, el que ama a padre o a madre más que a mí, escuche eso, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Está entendiendo cómo se relacionan estos textos? ¿Está entendiendo cómo la Biblia está, cuando vamos a otro versículo paralelo, está interpretando lo que no entendíamos de aborrecer? Mire lo que dice acá. Aquí no dice aborrecer, dice si ama eso más que a mí, no es digno de mí. Es decir, el término aborrecer, repito, es un modismo
que habla acerca de amar menos, de darle menos prioridad, de desfavorecer. Entonces, cuando miramos esto en la Biblia, entendemos que las implicaciones de seguir a Jesús es que Jesús quiere ser el número uno en nuestra vida. Él no quiere ser el número dos. Ok, Génesis 29, versículos 30 y 31. Ya con esto en mente, 29, 30 al 31, dice así, hablando de Jacob y sus esposas. Y se llegó Jacob también a Raquel y la amó también más que a Lea. Y sirvió a Labán aún otros 7 años. Si notan eso, dice que no es que no quería a Lea. Quería más a quién? A Raquel. Pero también quería a Lea. ¿Verdad? Es lo que está diciendo. ¿Sí? No necesita mayor explicación eso. Ahora, otra vez, por favor, no tome este versículo como alusión a que puedo querer a 2 mujeres. Ok. Porque hay hombres que dicen, ya ves que sí se puede querer a 2 mujeres. ¿A qué dice en la Biblia? Después vamos a explicar eso. Pero mire lo que dice el versículo 31. Y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. ¿Sí? Y esa palabra menospreciar suena muy feo, pero no significa que la estaban maltratando. Significa que había una predilección por Raquel. Amén. También en los libros proféticos se habla acerca de Jacob y de Esaú, y dice Dios que amó a Jacob y aborreció a Esaú. Y uno dice, ¿cómo es que Dios odia a Esaú? No, aborrecer es amar menos que. Ok, ya tiene un nuevo modismo. No lo use, por favor, no diga, te aborrezco. No use ese modismo, suena muy feo aquí en nuestro país ese modismo. Ok, eso es un modismo bíblico. Bien, entonces tenemos que entender la Biblia, hermanos, para evitar caer en confusión y poder caer también obviamente en errores doctrinales. Tenemos que conocer estas expresiones y bien nos sirve a nosotros los comentarios, los diccionarios bíblicos, algún libro que nos hable de las costumbres, los tiempos bíblicos, algún diccionario de léxico o gramatical también de los idiomas originales. Y también obviamente otras versiones de la Biblia nos ayudan bastante para poder aprender más acerca de la palabra de Dios. Así que llévese por favor estos 2 principios para empezar a aplicarlos ya. Número 1, la Biblia se interpreta a sí misma, que es la regla fundamental. Y número 2, hay que interpretar las palabras en el sentido que tenían, en el sentido ordinario o normal que tenían en la época en que se escribieron. Ok. Póngase de pie, vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios. Dígale al Señor, gracias, quiero aprender, sí, quiero aprender. Y mire, déjame explicarlo de esta manera. Sí, yo creo que el Señor se mueve en nuestras vidas, yo creo que el Señor hace milagros en nuestras vidas, pero yo creo que necesitamos nosotros también crecer en el conocimiento de la palabra y hacerlo lo más correctamente posible. Okay, yo quiero que aprecie estos tiempos de enseñanza y que usted valore lo que Dios tiene para su vida con estas enseñanzas. Vamos a orar por las necesidades en este momento también, pero antes vamos a dar gracias al Señor por su palabra y enseguida los que tienen una necesidad o ahora mismo pueden ir pasando, porque vamos a orar por sus necesidades también en esta noche. Amén. Padre, gracias por tu presencia, gracias porque tú eres bueno, Señor. En esta ocasión, Señor, venimos delante de ti. No, Señor, queremos distorsionar lo que tú has dicho en tu palabra. No queremos, Señor, interpretar incorrectamente, Señor, las palabras que tú nos has dado y vivir de una manera, Señor, que no te honren a ti. Pero hoy, Dios, yo vengo para pedirte, Señor, que tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento, nuestro corazón.